Esperando que todos estén muy bien, les damos las muy buenas tardes. En este caso, vamos a leer la sentencia número 1727 del 2020 y vamos a realizar varias posturas con respecto a esta sentencia. Vamos a iniciar con lo que es la descripción de la misma. Les voy a hablar sobre la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL 1727 de 2020, cuya magistrada ponente fue la doctora Ana María Muñoz Segura y la accionante, la señora María del Carmen Infante de González, contra el Fondo Pasivo Solidario de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. El eje central de la demanda se da alrededor del derecho a la sustitución pensional. En los antecedentes encontramos que la señora María del Carmen convivió más de 40 años con Carlos Julio González, durante los cuales ella denuncia sufrió diferentes maltratos, tanto físicos como psicológicos. En el año 2003 se declara la cesación de los efectos civiles del matrimonio, después de que el señor Carlos Julio expulsa forzosamente varias veces a la señora María del Carmen de su hogar. En el año 2004 el señor Carlos Julio fallece y la señora María del Carmen decide solicitarle a la Caja Agraria, lugar donde trabajaba Carlos Julio, el pago de la pensión de sobreviviente, pero este le fue negado bajo el argumento de que no existía una unión matrimonial para el momento de la muerte. Años después, tras la liquidación de la Caja Agraria, la señora María del Carmen reitera su solicitud frente al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles, quien se encargó de administrar la nómina de los pensionados, pero esta entidad también considera que se debe mantener la decisión de la Caja Agraria, puesto que no existía ningún vínculo matrimonial al momento del deceso. La señora María del Carmen instaura una demanda en donde en primera instancia el juez declara a María del Carmen beneficiaria de la sustitución pensional del causante Carlos Julio González. Sin embargo, en segunda instancia el juez revoca la sentencia y absuelve al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de pagar la prestación solicitada bajo el supuesto de que no existía vínculo matrimonial entre el accionante y el causante al momento del fallecimiento, razón por la cual la demandante solicita que se case totalmente la sentencia de segunda instancia y se confirme la proferida por el juez en primera instancia. Primero hay que hacer una aclaración sobre la pensión de sobreviviente y esta se entenderá a grandes rasgos para los términos de esta sentencia como la pensión a la que tiene derecho el cónyuge o compañero permanente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad o teniendo menos de 30 años de edad haya tenido un hijo con el fallecido. La Corte reitera unas reglas importantes durante esta sentencia, como lo son pues el tiempo que debe habitar el cónyuge para tener derecho a esta pensión. La segunda es la pensión de sobreviviente como un derecho fundamental por contener valores tutelables como lo son la vida, la seguridad social y la salud. Habla de que el requisito de convivencia no será exigible cuando se pruebe la separación por culpa del causante. Y como cuarto, el requisito de convivencia tampoco se podrá considerar incumplido solamente por la separación de cuerpos cuando la beneficiaria haya sido sometida a maltrato físico y psicológico. En la ratio de esta sentencia encontramos que, acorde a la realidad social e histórica, los jueces tienen el deber constitucional de, siempre que el caso lo amerite, juzgar con perspectiva de género, especialmente cuando el caso implique la protección de una mujer víctima de maltrato con quien el Estado tiene la obligación de prevenir, remediar y castigar cualquier tipo de violencia. Lo anterior se sustenta desde el supuesto de que en materia pensional el sistema está cimentado bajo un modelo tradicional que replica elementos generadores de inequidad para las mujeres, así como existe una discriminación estructural en su ingreso a la seguridad social debido a la falta de acceso de estas al mercado del trabajo,
mayores niveles de informalidad y el constructo social de un deber a su cargo de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Es así como la Corte toma la decisión de casar totalmente la sentencia de segunda instancia y confirmar la proferida por el juzgado en primera instancia. Ahora ya conocemos el contexto de la sentencia. Vamos a realizar un leve análisis con respecto a lo que es la misma. Inicialmente debemos remontarnos a lo que en Colombia significa la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es esto de la pensión de sobrevivientes? Vamos a referirnos a la pensión de sobrevivientes como el derecho que tienen los cónyuges, parejas permanentes o personas pertenecientes al núcleo familiar, entiéndase este como hijos, sobre la pensión del beneficiario cuando éste fallezca. Podemos rastrear la normativa referente a esto como de forma más clara y concisa en el decreto 1160 de 1989. ¿Por qué nos vamos a ir tan atrás? Porque incluso antes de la Constitución, de la Ley 100 de 1993, particularmente por dos casos. A pesar de que esta norma y este decreto es bastante antiguo, aún en la Ley 100 se cita y se retoman varios puntos de esta ley, así que es importante este decreto, así que es importante tenerlo en cuenta. Y además, para puntualmente este caso, la contraparte de la persona demandante, los demandados, pues, hacen uso de este decreto sin una interpretación actual para argumentar el por qué no podían fallar o por qué no se podía fallar a favor de María del Carmen. Por eso es muy importante este decreto para este caso en particular. Artículo 6. Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional. Primero, en forma vitalicia, al cónyuge sobreviviente y a falta de éste al compañero o la compañera permanente del causante. Se entiende que falta al cónyuge A por muerte real o presunta, B por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico y C por divorcio del matrimonio civil. El resto de numerales del artículo no son relevantes para nuestro caso. Y para nuestro particular interés, artículo 7. Pérdida de derecho del cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución pensional cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho que se demostrará con prueba sumaria. El cónyuge sobreviviente pierde el derecho a la sustitución pensional que esté disfrutando cuando contraiga nupcias o haga vida matrimonial. De acuerdo con este texto, el caso en estudio estaría perdido, pues señala que al momento de la disolución de la sociedad conyugal se perderá todo derecho de reclamación de sobreviviente por la otra parte. Esto fue así hasta el 8 de julio de 1993, cuando el Consejo de Estado, mediante la magistrada ponente Clara Forero de Castro, declaró nula la parte que aparece subrayada en la pantalla, lo que significa que la disolución de la sociedad conyugal o separación legal y definitiva de cuerpos ya no resultará una causal para la imposibilidad de reclamar la pensión de sobreviviente. Este es el antecedente que María del Carmen alega a su favor, pero no será el único. Pues en adelante vamos a ver diversas y varias interpretaciones nuevas que la Corte y el Consejo de Estado dan a la normativa ya existente. Esto debido a dos perspectivas particulares. La primera es la inclusión de nuevas formas de familia, no solo la familia homosexual, que claro hace un hito histórico en la seguridad social, sino nuevas formas en las que la mujer se convierte también en una parte importante en la aportación económica de la economía del hogar. Y la segunda es la conquista de las luchas feministas que en las últimas décadas han buscado la forma de igualdad material entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito laboral, ya que es usualmente en este punto en el que mayor se acentúan las diferencias entre géneros y sexos. La ley vigente referente a la seguridad social es la Ley 100 de 1993. Le dedica todo un capítulo a la pensión de sobrevivientes, el capítulo 4, dentro del cual sustraemos la siguiente información relevante para el caso de estudio.
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a. En forma vitalicia el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez e invalidez y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de 2 años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. Para efectos de este caso y de acuerdo con este artículo, hay varios apartados que cabe resaltar. El primero es que a pesar del divorcio civil que ocurrió del matrimonio entre María del Carmen y Carlos Julio, siguió manteniéndose una convivencia. Claro está que no en el mismo domicilio, pero de acuerdo al testimonio de varios testigos, entre ellos los hijos de María del Carmen y Carlos Julio, y la misma María del Carmen se asegura que Carlos Julio fue reiteradas veces al domicilio en el que se encontraba viviendo María del Carmen para visitar y hacer como visitas muy familiares. Adicional a ello, María del Carmen recibía mensualmente una pensión por alimentos que Carlos Julio le hacía llegar para su manutención. Como segundo punto, del matrimonio entre María del Carmen y Carlos Julio hubo 6 hijos, lo que, de acuerdo con la última línea de este artículo, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido, ya le da automáticamente la pensión a María del Carmen. Adicional a esto, también hay que tener en cuenta algunas convenciones a las que estamos afiliados como colombianos. Cabe establecer o cabe aclarar que a partir del bloque constitucional que tenemos predispuesto en Colombia, la Constitución y los pactos históricos van a ser totalmente imperativos en la normatividad colombiana, por lo que debemos acatarlos sin mayor excepción ni discrepancia. De los dos tratados de mayor importancia para estas temáticas vendrían siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Por último, para nuestra argumentación, cabe aclarar que la parte demandada hace uso de una falacia, ya que nos señala que al ser María del Carmen la persona que demandó el divorcio por violencia intrafamiliar, ella había perdido automáticamente la posibilidad de reclamar la pensión. Claro está que esto fue declarado nulo por el Consejo de Estado, ya que no importa cuál de las partes fue la que solicitó el divorcio, esto no se va a tener en cuenta para casos de pensiones y otros tantos casos. Para finalizar con esta descripción de antecedentes relevantes para el caso, es importante tener en cuenta que Colombia apenas está en un proceso de búsqueda material en el que se busque una igualdad para hombres y mujeres equitativa y real. Por eso muchas veces la ley va a empezar a quedarse corta y es importante tanto para la decisión como para el análisis de las sentencias y de caso a caso tener en cuenta una perspectiva amplia de género y de los nuevos cambios sociales que se producen tanto en el mundo como en nuestra sociedad colombiana. La importancia de la decisión jurisprudencial en materia de seguridad social. Vamos con lo siguiente. Cinco puntos importantes de la sentencia. Primero, se crea un precedente. Segundo, se cubre parte del vacío. Tercero, violencia económica. Cuarta, la interpretación de las normas. Quinto, el análisis particular en cada uno de los casos. La sentencia, en primer lugar, crea un precedente en la pensión de sobreviviente cuando ha habido divorcio, por lo que ahora una excepción a la condición de convivencia es cuando la convivencia se ve interrumpida debido a la violencia del cónyuge, cuando se le aprueba que la separación fue culpa exclusiva del cónyuge causante. En segundo lugar, la sentencia cubre parte del vacío legal existente sobre la relación entre divorcio, separación y pensión de sobrevivientes. Y en tercer lugar, sobre la pensión de sobrevivientes indica cómo la formulación legal y la aplicación de la ley en los casos debe tener en cuenta la violencia económica,
ya que al no analizarse esto se vulneran los derechos de la mujer, la cual comúnmente realiza trabajo de hogar y termina dependiendo económicamente del salario y pensión de su esposo. Cuarto, realiza una interpretación de las normas ejemplares, ya que la sentencia tiene en cuenta el bloque de constitucionalidad con tratados internacionales ratificados por Colombia que mencionan la necesidad de abolir las desigualdades en la propiedad de bienes adquiridos para las viudas y además es consistente de la realidad de las mujeres y la violencia que éstas pueden sufrir. Quinto, también da pasos futuros a diálogos en relación a la aplicación de la sentencia en contextos donde los involucrados llevan menos de 5 años de unión, así como un análisis particular de cada caso dependiendo sea la situación. Perfecto. En este rubro lo que vamos a hacer es analizar el ámbito internacional, ver cuál podría ser el efecto de esta sentencia en los diferentes sistemas de seguridad social del mundo. Ahora bien, de manera contextual, según un estudio de la Natixis Investment, Colombia es uno de los peores países para poder acceder a una pensión. Esto es una pensión con respecto tanto a jubilación, sobrevivientes, etc. En este caso, pues la sentencia se realiza sobre la pensión de sobrevivientes y es por eso que se toma como contexto este estudio. Una de las cosas que podríamos llegar a resaltar es que situaciones y países como Brasil o Estados Unidos son polos completamente diferentes. Otra conclusión que podríamos llegar a narrar con respecto a este estudio es que América Latina en general tiene unas políticas para poder acceder a la pensión, de las cuales no son las más favorables para las personas. Con respecto a la sentencia, lo que podríamos llegar a decir es que aunque sean de los peores accesos, de los peores países del mundo para acceso a esta pensión, sin embargo se han logrado avances y son casos en los cuales facilitan de manera general y de manera progresiva los casos para poder acceder a la pensión de sobrevivientes, que pues es por el caso en donde se desarrolla nuestra sentencia. Listo, de manera muy rápida lo que vamos a hacer es mirar cómo Chile y Costa Rica podrían ser beneficiados con respecto a lo que es esta sentencia. En Costa Rica, uno de los rubros muy importantes es que definen al hombre como el sustento principal de la familia. Justamente en este caso, para lo que es la obtención de una pensión de sobrevivientes, va a ser de manera vital, por la cual por más que exista una separación, va a ser una manera mucho más rápida de obtener esta pensión. Con respecto a Chile y sus objetivos con respecto a las diferentes reformas pensionales, la resolución de este caso y en contraste con esta sentencia nos van a cumplir esos 3 objetivos que tienen estas reformas pensionales, las cuales pueden ser la ampliación de la cobertura con respecto a las pensiones, la lucha contra la desigualdad de género y la lucha contra lo que es la violencia de género. La resolución de estos casos va a ampliar esos objetivos. Listo. Ahora, la sentencia como conclusión nos crea un precedente en la pensión de sobreviviente. Esto cuando ha habido un divorcio, por lo que ahora una excepción a la condición de convivencia es cuando la convivencia se ve interrumpida debido a la violencia de un cónyuge y cuando se aprueba que la separación fue culpa exclusiva del cónyuge causante. Adicionalmente, la sentencia cubre parte del vacío legal existente sobre la separación de la sociedad conyugal, el divorcio y la obtención de pensión de sobreviviente. Otra conclusión que podremos llegar a sacar es que sobre la pensión de sobreviviente indica cómo la formulación legal y la aplicación en los casos debe tener en cuenta la violencia económica, ya que al no analizarse esto, se afecta y se vulneran los derechos de la mujer, la cual al tradicionalmente dedicarse a las labores del hogar termina dependiendo económicamente de su esposo y al ver la separación puede conllevar a una no pensión, prefiere soportar maltratos y abusos de este poder para poder sobrevivir.